Datos curiosos de la Biblia, la historia de Jacob. La Biblia relata que desde el vientre de su madre Jacob luchaba con su hermano Esaú. De hecho, el texto bíblico cuenta que a su madre Rebeca le fue profetizado que en su vientre luchaban dos naciones. Cuando los muchachos estaban creciendo, se enuncia que ambos jóvenes gozaron de la preferencia de alguno de sus padres. Jacob contó con el favoritismo de su madre y por su parte Esaú con el de su padre. Esaú se convirtió en cazador. Un día vino agotado y hambriento y le pidió a su hermano Jacob el plato de lentejas que estaba comiendo. 13 Jacob le pidió que le vendiera la primogenitura, como hijo mayor, a cambio del alimento. Esaú, viendo que este derecho le era inservible en caso de morir, accedió, y así, en palabras bíblicas, despreció su primogenitura. Este derecho no solo incluía el tradicional rito de los primogénitos, el cual garantizaba un rango superior en la familia, sino también una doble porción de la herencia paterna. Cuando Isaac envejeció, perdió la vista hasta el punto de quedar casi ciego. Envió a Esaú a los campos pidiéndole que cazara algo para una última comida antes de recibir su bendición. Rebeca escuchó y dio a Jacob 2 cabritos para degollar, cocinarlos y traérselos a su padre, para que recibiera él la bendición en lugar de su hermano. Jacob objetó que su padre, aunque estaba casi ciego, podría notar la sustitución solo con tocarlo, ya que Esaú era bastante velludo y él era lampiño. Rebeca le dijo que no se preocupara, y le colocó a modo de fundas las pieles de los cabritos sobre cuello y manos. Jacob, así vestido, fue a la presencia de su padre afirmando ser su hermano. Entonces Isaac, sospechando de su voz, pidió que se acercara para palparlo. Una vez que se aseguró de que era Esaú, le dio la bendición. Tan pronto como Jacob recibió dicha bendición, se marchó. Luego llegó Esaú, montando en cólera por lo que había ocurrido. Isaac, quien ya se había dado cuenta de su error, le dijo que lo único que podía darle era una bendición menor. Esaú, en cambio, juró que iba a matar a su hermano una vez que su padre muriese. Y Jacob siguió su camino, y los ángeles de Dios lo encontraron, debido a su fe en el Dios de Abraham. A causa de este encuentro, Jacob llamó al lugar Mahanaim, del hebreo, el doble campo. Aquí había visto previamente a los ángeles, con los cuales había soñado verlos, subiendo y bajando en la escalera cuyo inicio alcanza los cielos. Tan pronto se acercó a la tierra prometida, Jacob envió un mensaje a su hermano Esaú. Sus sirvientes volvieron con la noticia de que Esaú estaba aproximándose a Jacob con un ejército de 400 hombres. En tal trance, Jacob se preparó para lo peor. Sintió que ahora debía encomendarse, dijo Jacob: Dios de mi abuelo Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Yahvé, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo. Renombrado 2 veces. Editar el Tanaj presenta 2 relatos para el cambio de nombre. En el primero, Jacob pasó la noche en la orilla de un río. Durante su viaje de regreso a Canaán, lucha con un ángel hasta el amanecer. Este ángel, el texto lo llama un varón, le pregunta por su nombre, lo cual responde Jacob. Lo que el ángel replica: ya no te llamarás Jacob sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres, y has prevalecido. Luego el ángel le bendice y se marcha sin identificarse. En la segunda se relata en Génesis 35. Elohim se le aparece a Jacob y le dice: levántate y vete a vivir a Betel, en ese lugar harás un altar al Elohim que se te apareció cuando huías de tu hermano. Jacob dijo a su familia y a todos los que lo acompañaban: saquen todos los Elohim extraños que hay entre ustedes. Ellos le entregaron a Jacob todos los Elohim extraños que tenían y los aretes que llevaban, y Jacob los enterró. Al llegar a Betel, Jacob construyó un altar y llamó al lugar el Betel. Cuando Jacob regresaba de Padán Aram, Elohim se le aparece de nuevo y le dice: tú te llamas Jacob, pero ya no te llamarás así, desde hoy tu nombre será Israel, yo soy el Shaddai, ten muchos hijos y descendientes. De ti saldrá una nación y muchos pueblos. Una vez que se casó con ambas, Jacob amó a Raquel y despreció a Lea. Dios, viendo esto, hizo que Lea procreara muchos hijos.
Ella dio a luz a Rubén, Simeón, Leví y a Judá antes de partir al desierto. Raquel, viendo que era incapaz de procrear un hijo, se puso celosa de su hermana y pidió a Jacob que tuviera hijos con su criada, Bilha, para que ella pudiera tener un hijo a través de ella. Jacob hizo así, y Bilha dio a luz a Dan y Neftalí. Así, Lea entró en celos, y le pidió a Jacob que tuviera hijos también con su criada, Silpa, quien dio a luz a Gad y Aser. Entonces, Lea volvió a ser fértil y dio a luz a Isacar, Zabulón y Diná. Dios se acordó luego de Raquel y, al fin, le concedió 2 hijos, José y Benjamín. Para el tiempo en que nació José, Jacob deseaba volver a casa, pero Labán notó que Dios le había bendecido en gran manera mientras Jacob estuvo allí, por lo que le rogó que se quedara. Labán ofreció pagarle. Entonces Jacob mencionó, como posible pago, parte del hato de ganado de Labán, el cual había aumentado grandemente. Labán accedió, e inmediatamente le dio todas las reses que Jacob había solicitado. Conforme el tiempo pasaba, los hijos de Labán se dieron cuenta de que Jacob tomaba la mejor parte de sus rebaños, además de que la actitud amistosa de Labán hacia Jacob había cambiado. Entonces, Dios le advirtió a Jacob que saliera del pueblo, y después de una rápida consulta a sus esposas, partió sin dar aviso a Labán. Antes de marcharse, Raquel robó los ídolos religiosos de la casa de su padre. Labán, en gran ira, persiguió a Jacob durante 7 días, pero la noche antes de que lograra alcanzarle, Dios le habló en sueños y le dijo: debes tener cuidado de no hablar mal a Jacob. El día que se encontraron, en el monte Gilead, Labán acusó a Jacob de escabullirse con sus hijas, como si fueran cautivos, y le cuestionó por qué no le había avisado de su partida con anticipación. Le mencionó a Jacob que pudo herirlo, pero el mensaje de Dios la noche anterior le detuvo de hacer esto. Finalmente preguntó por qué los ídolos habían sido robados. Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos domésticos. Por tanto, le dijo a Labán que quien quiera que los hubiera robado debía ser muerto, a lo cual le solicitó que le permitiera buscarlos. Labán lo hizo así, mas cuando buscó en la tienda de Raquel, ella los escondió sentándose sobre ellos. Una vez que terminó su búsqueda y vino sin nada, Jacob, molesto, le reprendió por haberlos perseguido e insistir en revisar sus cosas, recordándole todo el tiempo que habían perdido mientras revisaban las tiendas. Ambos hicieron la paz, Labán regresó a casa y Jacob siguió su camino. Y los ángeles de Dios lo encontraron, debido a su fe en el Dios de Abraham. A causa de este encuentro, Jacob llamó al lugar Mahanaim, del hebreo, el doble campo. Aquí había visto previamente a los ángeles, con los cuales había soñado verlos, subiendo y bajando en la escalera cuyo inicio alcanza los cielos. Tan pronto se acercó a la tierra prometida, Jacob envió un mensaje a su hermano Esaú. Sus sirvientes volvieron con la noticia de que Esaú estaba aproximándose a Jacob con un ejército de 400 hombres. En tal trance, Jacob se preparó para lo peor. Sintió que ahora debía encomendarse, dijo Jacob: Dios de mi abuelo Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Yahvé, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo. Renombrado 2 veces. Editar el Tanaj presenta 2 relatos para el cambio de nombre. En el primero, Jacob pasó la noche en la orilla de un río. Durante su viaje de regreso a Canaán, lucha con un ángel hasta el amanecer. Este ángel, el texto lo llama un varón, le pregunta por su nombre, lo cual responde Jacob. Lo que el ángel replica: ya no te llamarás Jacob sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres, y has prevalecido. Luego el ángel le bendice y se marcha sin identificarse. Elohim se le aparece a Jacob y le dice: levántate y vete a vivir a Betel, en ese lugar harás un altar al Elohim que te apareció cuando huías de tu hermano. Jacob dijo a su familia y a todos los que lo acompañaban: saquen todos los Elohim extraños que hay entre ustedes. Ellos le entregaron a Jacob todos los Elohim extraños que tenían y los aretes que llevaban, y Jacob los enterró. Al llegar a Betel, Jacob construyó un altar y llamó al lugar el Betel.
Cuando Jacob regresaba de Padán Aram, Elohim se le aparece de nuevo y le dice: Tú te llamas Jacob, pero ya no te llamarás así, desde hoy tu nombre será Israel, yo soy el Shaddai, ten muchos hijos y descendientes. De ti saldrá una nación y muchos pueblos. Isaac murió a la edad de 180 años, 44 después de que bendijera a Jacob, y lo enviara a Labán a buscar esposa. En este tiempo también, José, quien contaba con 30 años, había sido liberado de prisión en Egipto y había sido nombrado gobernador de esas tierras, solo por debajo del faraón. Tiempo antes de esto, Jacob había sido profundamente herido en su alma con la desaparición de su hijo amado, José, quien había sido vendido a unos mercaderes por sus hermanos a causa de los celos que le guardaban. El resto del Génesis sigue la historia del hambre y de las idas sucesivas hacia Egipto para comprar grano, que llevó al descubrimiento del José perdido. El patriarca fue a Egipto con toda su casa a pedido de su hijo José. Las escrituras dicen que Jacob llegó a residir en la tierra de Gosén, con su familia que sumaban 70 almas. Llegando al fin de su vida, convocó a sus hijos al lado de su lecho y los bendijo. Junto con sus últimas palabras repitió la historia de la muerte de Raquel, aunque habían pasado ya 51 años desde su deceso, como si hubiera sucedido ayer. Entonces, él hizo un último pedido a sus hijos, recogió sus pies en el lecho, y expió su alma, a la edad de 147 años.